Gracias a su uso, los héroes de la Golden Age rompieron los límites de la realidad. Los fármacos y las dosis que usaron durante la Golden Age es campo abonado para todo tipo de delirios y afirmaciones sin fundamento. El uso de fármacos durante la Golden Age no fue algo lacónico ni abstracto, sino existencial. Los esteroides me ayudaron a mantener el tamaño mientras estaba bajo una estricta dieta en la preparación para un evento. La Golden Age, la etapa más mítica de la historia del culturismo, simboliza la tétrica época puritana de horrores encubiertos y rumores sobre fármacos. Arnold admitió haber usado esteroides en sus años competitivos, pero nunca dijo las dosis o los fármacos que usó. Los atletas de los años 70 siempre afirmaron que los ciclos de todo el año no existían. Por regla general, permanecían 6 meses on y 6 meses off. Hacían un ciclo de volumen y uno de definición. El conocimiento sobre farmacología en esa época era muy rudimentario. Ponían en práctica la técnica piramidal. Las dosis eran moderadas, ridículas hoy en día, incluso a nivel fitness. La testosterona no se usaba en grandes cantidades. Por regla general, 200 miligramos a la semana, 500 a lo sumo. El principal motivo era la aromatasa, una enzima que convierte una parte de la testosterona en estradiol, un estrógeno. Podía causar ginecomastia, acné y retención de líquidos. Con dosis bajas es muy poco probable, solo a personas extremadamente sensibles. En esa época no existían antiaromatasa, de ahí la contención de su uso. Debemos tener presente siempre que a los más dotados genéticamente les alcanza con dosis bajas. Los majestuosos físicos de las principales figuras de la Golden Age, como Arnold Schwarzenegger o Sergio Oliva, no fueron producto de haber usado grandes cantidades de esteroides, sino de su increíble genética, ética de trabajo insuperable y anhelo por ser el mejor. Rick Drasin, ex luchador y ex compañero de entrenamiento de Arnold Schwarzenegger, declaró una vez: Arnold Schwarzenegger y Franco Columbo traían sus suministros solo de Europa, tenían solo lo mejor, hacían uso básicamente de Primobolan y Dianabol. Yo obtenía lo que necesitaba con ellos. Franco me inyectaba con una aguja de 8 centímetros, me moría de miedo, pero los resultados fueron impresionantes. Otro atleta, Steve Davis, declaró: cierto atleta austríaco usaba 4 pastillas al día de Dianabol y una inyección de testosterona semanal. Esto significa que Arnold Schwarzenegger usaba 20 miligramos al día de Dianabol y entre 400 y 600 miligramos a la semana de testosterona. En los años 70, Arnold Schwarzenegger y los demás culturistas ya eran auténticos gigantes y para lograrlo
necesitaron tan solo entre 10 y 20 miligramos diarios de Dianabol. No podemos obviar que los culturistas de la Golden Age usaron fármacos, pero en dosis muy contenidas. Estaban a favor de su uso, pero solo en dosis muy moderadas. No desarrollaron esos físicos de la noche a la mañana. Además, muchos recibían los fármacos de sus propios médicos. Sergio Oliva, el mito cubano, también admitió haberlos usado en su libro El mito. En la Golden Age se usaban más los orales que los inyectables, mientras que la mayoría condenan su uso a perpetuidad al profundo abismo del Averno, pues nos sumerge en los estratos más profundos de nuestros temores. Lo cierto es que el uso de fármacos en el culturismo se ha normalizado desde hace muchos años. A pesar de que los culturistas siempre se evaden cuando les hacen preguntas aclaratorias al respecto, los fármacos tienen algún tipo de acceso a una realidad que está negada al resto de los mortales. El miedo a su uso, como todo miedo a lo desconocido, nace de las profundidades de nuestro inconsciente. Hoy la tendencia a su uso se ha intensificado. El culturista actual está dispuesto a todo para alcanzar lo que ansía. Sin embargo, los culturistas de la Golden Age atribuyeron a los fármacos el 70% de su éxito, el otro 30% restante a la dieta y al entrenamiento de máxima intensidad. Los héroes de la Golden Age compartieron la cruz y la gloria de aquella existencia. Los efluvios misteriosos de los fármacos usados en la Golden Age confluyeron con enorme exactitud en los efluvios vitales de los hierros, algo que han comprendido e interiorizado los héroes de la Golden Age. Entre las paredes del mítico Goldjin aún se palpita el misterio en estado puro. Su hedor místico envuelve todavía al primerizo en un atolondramiento como quien visita por primera vez un prostíbulo. Un lugar donde lo conocido y lo desconocido juegan codo con codo. En este legendario gimnasio, los fármacos vigilantes, en el seno de una gloria oculta, produjeron físicos de una categoría artística extremadamente elevada. Los culturistas de la Golden Age sabían que hay un momento en el que un progreso se encuentra con un tope invencible y se convierte a lo sumo en una aspiración. Con los fármacos las barreras de la imposibilidad se derrumban. Pero que nadie se confunda, su sacrificio personal en soledad, su esfuerzo muchas veces arriesgado, ha sido responsable de las fértiles semillas, no los fármacos. La constancia y la perseverancia marcan un logro definitivo. El uso de fármacos te permite llegar a grados físicos sobrenaturales. Los fármacos funcionan como elemento regente de la realidad culturista. A finales de los años 50, la mayoría de los culturistas ya usaban química. Alemania Oriental demostró un dominio total en los eventos internacionales, al igual que Rusia. Todo ello gracias al uso de química.
Efectuaban ciclos cortos y con dosis moderadas. El aumento de cantidades fue escalando con el paso del tiempo. Al propionato de testosterona y el fenilpropionato de nandrolona se añadió el Nilevar en los años 60, una especie de nandrolona pero oral. Además se usaba de manera indiscriminada el Dianabol. El histórico Bill Pearl reconoció que usaba durante ciclos de 12 semanas el Nilevar, que era el anabólico más usado en la costa oeste, mientras que en la costa este se prefería el Dianabol. Para 1965, cuando se produjo la primera edición del Mr. Olympia, ya buscaban algo más potente. Los culturistas comenzaron a mezclar anabólicos. Se hicieron muy populares los llamados días de clínica. Se reunían varios culturistas e iban al médico para que les inyectasen testosterona. Los físicos, que ya eran grandes pero blandos debido a la retención de líquidos, en los años 70 comenzaron a cambiar gracias al uso del Winstol, el Anavar y el Primobolan. De repente los culturistas lucían una apariencia dura y seca. Un diurético se hizo muy popular, Aldactona. En los años 80 ya eran todos enormes. Empezaron a surgir rumores del uso de hormona del crecimiento e insulina. Esto hizo que se consumieran menos los orales, pero se abusaba de la cocaína y de las anfetaminas. Pero no sería hasta principios de los años 90, con la irrupción de Dorian Yates, cuando el culturismo se desviase a extremos de tamaño. Gracias a la insulina, la hormona del crecimiento, el IGF-1, la aparición del tamoxifeno y el Nolvadex y una terapia postciclo mejor, se pudieron aumentar las dosis y la duración de los ciclos, así como sus resultados. Gracias a esto y posteriormente al Blasan Cruz, en apenas 2 años se había avanzado más que en 3 décadas. Los culturistas hoy en día continúan creciendo. El culturismo actual no es más que el reflejo de una sociedad cada vez más filistea. Los culturistas aceptan el riesgo de efectos adversos graves e incluso la muerte. Durante la Golden Age el riesgo era manejable, pero hace muchos años que los culturistas juegan a la ruleta rusa. El uso de fármacos en la época de Arnold es un tema al que debemos acercarnos con mucha precaución. Muchos esperarían una especie de proceso de Nuremberg, pero ese no es mi propósito. Para Hugo Van Damme, lo que demuestra que en la Golden Age usaban dosis moderadas es el hecho de que Arnold Schwarzenegger, el culturista más fotografiado de la historia, nunca tuvo ginecomastia. Desde finales de los años 70, la industria farmacéutica ha experimentado un crecimiento exponencial en el número de anabólicos. Hugo Van Damme cree que el consumo de fármacos en el culturismo es una tradición tan real y tan hondamente enraizada en el acervo cultural como cualquier otra pauta. Durante la década de los 70 tuvo lugar un albor de los hierros que afectó en forma directa no solo a la historia del culturismo, sino a la historia del deporte en su totalidad, y que indirectamente
determinó la orientación estética de la sociedad actual. De todos modos, Hugo Van Damme cree que el fin primordial del uso de la química en el culturismo, por encima de la experimentación pura y simple, que no tiene mayor cualidad que la del ensayo, sigue estando ahí, frente a nosotros, el entarimado del Mister Olympia. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia Arnold Schwarzenegger y los demás culturistas de la Golden Age. Ellos fueron mis ídolos, mi despertar en una tradición de naturaleza mística, la pasión por los hierros. Ellos cambiaron la vida de millones de personas para siempre. Gracias por los recuerdos. Para Hugo Van Damme, el uso de química durante la Golden Age simplemente representa la voz del silencio.